El hombre que solo confía en Dios recorre un camino que muchos temen. Mientras el mundo lucha por obtener certezas en dinero, estatus, conexiones y lógica, él se adentra en lo desconocido con nada más que una fuerza invisible. No mira al hombre, ni a los sistemas, ni a las comodidades de esta tierra. Él ha tomado la decisión de confiar únicamente en Dios. Este tipo de confianza no comienza con proclamaciones fuertes. Comienza en el silencio, en la soledad, en los lugares tranquilos donde la duda grita más fuerte. Cuando los amigos se alejan, cuando los recursos se secan, cuando todo lo que puede ser sacudido es sacudido, aún así, él permanece quieto. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que incluso él se preguntó si Dios todavía estaba escuchando. Luchó con el silencio, cuestionó los retrasos y lloró cuando nadie lo vio. Pero en cada lágrima, Dios estaba construyendo algo invisible, un cimiento, no de arena, sino de roca, una fe que ninguna tormenta podría sacudir. Y cuando otros se inclinaban ante el miedo, él solo se inclinaba ante Dios. Mientras otros confiaban en planes, él confiaba en promesas. Cuando otros dijeron, "Es imposible", él recordó que con Dios todo es posible. Cuando otros buscaban la validación de la gente, él solo buscaba la aprobación del cielo. Su mirada no estaba fija en lo que se ve, sino en lo eterno. Y gracias a eso, vio lo que otros no vieron. No necesitaba aplausos, no persiguió títulos, no se movía según las tendencias. Se movió cuando Dios le dijo que se moviera, y se quedó quieto cuando Dios le dijo que esperara. Mientras el mundo se burlaba, mientras reían de su convicción y susurraban sobre su extraña confianza, él siguió construyendo, siguió creyendo, siguió confiando en silencio, consistente, valiente. Y entonces todo cambió. El avance no se produjo porque luchara con más fuerza, sino porque se rindió más profundamente. No porque tuviera un plan de respaldo, sino porque no tenía ningún plan, excepto el de Dios. Su fe movió montañas, no por la fuerza, sino por la obediencia. Sus oraciones abrieron puertas que ninguna llave podría abrir. Su entrega atrajo la presencia del cielo a su vida, y de repente, la misma gente que dudaba de él preguntó, ¿cómo sucedió esto? Pero no era él, nunca lo fue. Era Dios, siempre Dios. Verás, cuando un hombre confía solo en Dios, se vuelve peligroso para el enemigo. No se le puede comprar, manipular ni controlar. Su corazón pertenece a un solo amo. Su alma está anclada más allá de este mundo. Es libre, no porque la vida sea fácil, sino porque su espíritu ya no es esclavo del miedo. No necesita saber el camino, solo necesita saber quién lo dirige. Entonces, si alguna vez te has preguntado qué le sucede al hombre que confía solo en Dios, mira nuevamente. Podría permanecer oculto durante una temporada, puede que lo malinterpreten, pero con el tiempo, Dios honrará esa confianza. Y cuando lo haga, será evidente no por el tamaño de la plataforma del hombre, sino por el peso de su paz, la profundidad de su alegría y la fuerza de su propósito. Porque el hombre que solo confía en Dios nunca está verdaderamente solo, nunca está verdaderamente derrotado, nunca está verdaderamente carente. Su fe lo cambia todo, no solo a su alrededor, sino dentro de él. Se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a través de alguien que se niega a inclinarse ante nada que no sea la voluntad del cielo. Confía solo en Dios y observa cómo todo empieza a cambiar. La verdadera fe comienza en el silencio y la entrega. No siempre se escucha en grandes iglesias o en medio de cultos ruidosos. A menudo echa raíces en los rincones tranquilos de la vida, donde nadie ve, donde no se oyen aplausos y donde el corazón está despojado de todas sus distracciones. El viaje de confiar solo en Dios a menudo comienza en el aislamiento. Comienza cuando las voces que una vez te consolaron se apagan, cuando los planes que construiste se derrumban uno a uno y te quedas de pie sin nada más que tu respiración y tu creencia. Esto no es debilidad. Es el arreglo divino. Cuando el apoyo terrenal se desvanece, no es un castigo, es preparación. Dios no quita a las personas ni los planes de tu vida para hacerte daño.
Él quita aquello en lo que alguna vez te apoyaste para que puedas aprender a apoyarte solo en Él. Verás, Dios no competirá por tu confianza. En esos momentos crudos y dolorosos, Dios comienza su verdadera obra. No es el tipo de trabajo que puedes ver con tus ojos o medir con tus manos. Es el trabajo oculto, el trabajo del corazón. Dios comienza a construir un fundamento inquebrantable de fe, piedra por piedra, desde adentro hacia afuera. Y lo hace a través del silencio, a través de la espera, a través de permitirte luchar con la duda y aún así elegirlo. Ahí es donde nace la confianza. No cuando todo tiene sentido, sino cuando nada lo tiene y aún así dices, Dios, te creo. La rendición no es una decisión que se toma una sola vez. Se trata de una exposición diaria de tu propia comprensión, de tu propio tiempo, de tus propios planes. Es decir, aunque no respondas de la manera que esperaba, igualmente te seguiré. Ese tipo de rendición aterroriza al enemigo, porque un hombre o una mujer que no tiene nada que perder excepto su relación con Dios es imparable. No puedes sobornarlos con la fama, no puedes amenazarlos con pérdidas. Su seguridad no está en este mundo, está en aquel que sostiene el mundo. El silencio, que parece abandono, es a menudo el aula de Dios. Es donde te enseña cómo caminar por fe, no por vista. Es donde entrena tus oídos para escuchar su susurro, incluso cuando tu corazón está gritando. Es donde agudiza tu visión espiritual para que comiences a ver más allá de lo que es y hacia lo que podría ser. Empiezas a ver las pruebas como un entrenamiento y no como un castigo. Empiezas a interpretar los retrasos no como negaciones, sino como protección o preparación divina. Confiar solo en Dios cambia tu postura. Dejas de perseguir a las personas en busca de validación. Dejas de rogarle a las circunstancias que trabajen a tu favor. Dejas de entrar en pánico cuando las cosas no salen según tu plan. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que el plan de Dios es mejor. Su silencio no significa ausencia. Sus retrasos no son rechazos. Su no es a menudo la antesala de un sí aún mayor. Y en esta entrega sagrada, no estás solo sobreviviendo, estás siendo transformado. Tu carácter se profundiza, tus oraciones se hacen más audaces, tu paz se vuelve inexplicable. La gente empieza a notar un tipo diferente de fuerza en ti, no el tipo que viene del orgullo o la posición, sino el que viene de conocer tu fuente, tu identidad y tu propósito. Ya no te dejas sacudir por las malas noticias, porque has aprendido a mantenerte firme ante las buenas noticias. Con el tiempo, el mismo silencio que una vez se sintió como un vacío, se convierte en tu lugar de poder. Aprendes a amar el silencio porque es allí donde mejor escuchas a Dios. Empiezas a anhelar su presencia más que las plataformas, su voz más que los aplausos, su ritmo más que el tuyo propio. Y cuando finalmente llega el avance, cuando ocurre la sanación, llega la oportunidad o se cumple la promesa, no alardeas de tu resistencia, señalas su fidelidad. Dices, era Dios, solo Dios. Y ahora llevas algo que el mundo no puede fingir. Una confianza inquebrantable, un fuego inextinguible, un testimonio que nadie puede negar porque no se construyó en la comodidad. Nació en el silencio. Se formó en la unión de la entrega. Se mueve por la voz de Dios, no por el ruido del mundo. El hombre que confía solo en Dios vive a un ritmo que no se puede explicar por la cultura ni el sentido común. No persigue las tendencias. No se deja llevar por la urgencia de la multitud ni por la presión de la opinión popular. Mientras el mundo se apresura a seguir el ritmo de la próxima gran novedad, él permanece quieto, esperando la instrucción divina. Sus pasos no están dirigidos por el miedo, la ansiedad ni la ambición, están dirigidos por la voz serena de Dios que susurra: este es el camino, camina en él. Para otros, puede parecer lento, cuidadoso, tal vez incluso vacilante. Se preguntan por qué no se apresura a aprovechar cada oportunidad que se le presenta. Cuestionan sus decisiones y, a veces, incluso se burlan de su moderación. Pero lo que no entienden es que no vive para ellos. No le preocupa impresionar a la gente ni demostrar su valía. Está esperando algo superior.
está escuchando la voz inconfundible. Y cuando esa voz habla, cuando Dios dice, adelante, se mueve con una audacia que no se puede explicar por la lógica. Este tipo de obediencia requiere una fuerza increíble. Es mucho más fácil seguir a la multitud, integrarse, hacer lo que tiene sentido para la mayoría. Pero el hombre que confía solo en Dios ha aprendido que los caminos de Dios no son como los del hombre. Lo que tiene sentido para el mundo a menudo parece locura para el cielo. Y lo que el cielo valora, la fe, la paciencia, la entrega, la humildad, a menudo es pasado por alto por el mundo. Es por eso que no vive para complacer a la gente, vive para obedecer a aquel que ve lo que nadie más puede ver. Cuando vives así, habrá momentos de profunda incomprensión. La gente puede llamarte terco, imprudente o incluso delirante. Dirán, te estás perdiendo algo. Señalarán lo que podrías haber tenido si hubieras hecho las cosas a su manera. Pero lo que pasan por alto es la paz que llevas dentro, la instrucción divina. Y cuando Dios te da una palabra, no es solo una sugerencia, es una garantía. La desobediencia también requiere un profundo nivel de confianza. A veces, Dios te guiará en una dirección que al principio no parece prometedora. A veces, te dirá que esperes, cuando todo a tu alrededor te grita, ¡muévete! Otras veces te dirá que sigas adelante cuando el camino que tienes por delante parezca imposible. Pero el hombre que solo confía en Dios sabe que la voz de Dios no conduce a la destrucción, conduce al destino. Incluso si la ruta es inusual, incluso si toma más tiempo de lo esperado, incluso si no tiene sentido para nadie más, avanza con valentía, no porque sea intrépido, sino porque teme a Dios más que al fracaso. Prefiere equivocarse intentando seguir a Dios que tener éxito ignorándolo. Ese es el tipo de reverencia que lo mantiene firme. Es lo que le da confianza cuando el camino por delante no está claro. No necesita conocer el panorama completo. Solo necesita saber quién sostiene el mapa. Y a medida que continúa en este camino, algo poderoso comienza a suceder. Dios comienza a honrar su obediencia. Se abren puertas que ningún hombre podría haber abierto. Las batallas se ganan sin luchar. Las conexiones correctas lo encuentran en el momento adecuado. No se esfuerza por el éxito lo sigue. No porque lo esté persiguiendo, sino porque está persiguiendo a Dios. Ese es el secreto. Este tipo de vida puede ser solitaria a veces. No es fácil caminar en una dirección que la mayoría de la gente no entiende, pero la recompensa vale la pena, porque al final del día no se trata de ser comprendido, se trata de ser obediente. Y el hombre que solo confía en Dios sabe que la obediencia trae bendiciones que superan con creces el costo. No se mueve por presión, se mueve por paz. No cambia de dirección por el ruido. Espera la voz apacible y delicada que nunca lo desvía. Y cuando la oye, cuando sabe que es Dios, no duda, actúa. No porque vea toda la escalera, sino porque confía en aquel que sí la ve. Y eso es lo que lo distingue. Vive por fe, no por vista. Escucha más de lo que habla. Espera más de lo que se preocupa. Actúa no por miedo a perderse algo, sino por una profunda convicción de que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Es inquebrantable, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque está anclado en aquel que nunca falla. Se mueve por la voz de Dios y en ella encuentra su fuerza. Su fuerza reside en su dependencia. Suena a contradicción en un mundo que celebra la independencia, la autosuficiencia y el poder personal. Pero el hombre que confía solo en Dios comprende algo mucho más profundo. La verdadera fuerza no proviene de dentro, proviene de la rendición. Mientras otros se dedican a construir sus vidas en torno a estrategias, conexiones y redes de seguridad, él construye la suya en torno a las promesas de Dios. Ha llegado a un punto en el que comprende plenamente que todo lo demás puede fallar, pero Dios no. Este tipo de dependencia no nace de la comodidad, se forja en el fuego de la experiencia. Cuando los planes se desmoronan, la gente te decepciona y los recursos con los que contabas desaparecen. Es en esos momentos cuando te das cuenta de que tu fuerza no es suficiente. Tus ideas no siempre funcionarán. Tus amigos no siempre aparecerán. Tus planes no siempre se desarrollarán como esperabas.
Ahí es cuando Dios se convierte no solo en una opción, sino en tu única opción. Y ahí es cuando el verdadero poder comienza a surgir. El mundo enseña que ser dependiente es señal de debilidad, que necesitar a alguien o algo externo es un defecto. Pero en el reino de Dios, la dependencia es el camino hacia la fuerza sobrenatural. Porque cuando sabes que no puedes hacerlo solo, abres la puerta para que Dios aparezca y haga lo que solo Él puede hacer. Y el hombre que confía solo en Dios comprende esto profundamente. No depende de sí mismo porque conoce sus propias limitaciones. No se avergüenza de admitir su necesidad. De hecho, la celebra, porque en su debilidad la fuerza de Dios se perfecciona. Sus oraciones no son casuales ni rutinarias, son salvavidas. No ora por hábito religioso, ora porque es supervivencia. Sabe que cada paso, cada decisión, cada momento requiere la guía y la gracia de Dios. Y por eso, vive en constante comunión con aquel que todo lo sostiene. Su fuerza no es ruidosa ni jactanciosa, es silenciosa, constante y arraigada en la verdad. No siempre la verás por fuera, pero lo sostiene en medio de tormentas que a otros hombres destrozarían. Este hombre no necesita ser el más inteligente de la sala, el más rico del barrio, ni el más admirado por la multitud. Su identidad no está ligada a los logros, está ligada a aquel que lo llamó. Mide su éxito no por lo mucho que ha acumulado, sino por su fidelidad. Él ha obedecido. Y en esta dependencia, camina en una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Cuando el mundo celebra el orgullo, Él elige la humildad. Cuando otros buscan reconocimiento, Él elige la obediencia silenciosa. Cuando otros entran en pánico por la escasez, Él confía en la provisión porque sabe quién es su fuente. Sabe que Dios ve lo que viene adelante, incluso cuando Él no lo ve. Así que cuando la tierra tiembla, Él no. Cuando otros se desmoronan, Él se mantiene firme, no por lo que tiene, sino por quién lo tiene a Él. La gente puede preguntarse cómo sigue adelante. Pueden preguntar cómo mantiene la calma, cómo sigue creyendo cuando todo parece imposible. La respuesta es simple: no lleva el peso solo. Echó sus cargas sobre el Señor. Y sabe que Dios sostiene a quienes confían en Él. Sabe que lo que parece el final a menudo es el principio a los ojos de Dios. Que lo que se siente como escasez a menudo es una trampa para el desbordamiento. Ha aprendido a confiar en las promesas de Dios como si fueran oxígeno. Se aferra a ellas cuando las cosas no tienen sentido. Las pronuncia cuando el miedo se apodera de él. Edifica su vida sobre ellas cuando todo lo demás se siente inestable. Estas promesas no son ideas lejanas para él, son la verdad viviente, y gracias a ellas sigue adelante incluso cuando el camino por delante es confuso. No necesita controlarlo todo porque confía en aquel que sí lo tiene. No necesita todas las respuestas porque camina con aquel que es la respuesta. A los ojos del mundo puede parecer débil, pero a los ojos del cielo es poderoso porque ha aprendido el secreto. La fuerza no se encuentra en estar solo, sino en depender plenamente de Dios. Y cuando realmente dependes de Dios, nunca estás sin poder, nunca sin dirección y nunca sin esperanza. Su fuerza reside en su dependencia, y eso es lo que lo hace inquebrantable. Su fe desvela lo imposible. Al confiar solo en Dios, comienza a presenciar cosas que otros llaman coincidencia o suerte. Pero él sabe más. Sabe que lo que sucede a su alrededor no es aleatorio ni accidental, es divino. Mientras otros trabajan con sus propias fuerzas, confiando en lo que pueden ver y medir, él se apoya en las promesas invisibles de Dios. Y esa fe, incluso cuando es del tamaño de un grano de mostaza, comienza a cambiar cosas que el esfuerzo humano nunca pudo. No grita para ser escuchado ni empuja para ser visto. Simplemente cree. Y esa creencia es poderosa. Activa la mano de Dios, abre puertas que antes estaban cerradas con cerrojo. Nivela montañas que parecían permanentes. Su fe no se basa en la apariencia de las cosas, sino en quién es Dios. Así que cuando la gente dice que es imposible, él sonríe porque conoce a aquel que hace todo posible. Ha visto demasiado como para dudar ahora, ha atravesado demasiados valles y ha salido fortalecido al otro lado.
Se ha enfrentado a muros que deberían haberlo detenido, pero de alguna manera se derrumbaron en el momento justo. No porque los forzó a caer, sino porque obedeció y creyó. Hay un poder silencioso en ese tipo de fe. No exige atención, no busca aprobación, simplemente confía. Dice, Dios, no sé cómo, pero yo te conozco. Ahí es donde lo imposible empieza a ceder. Cuando el hombre que confía solo en Dios da un paso al frente en obediencia, incluso cuando todo a su alrededor le dice que se retire, lo sobrenatural empieza a desplegarse, no con relámpagos ni declaraciones en voz alta, sino en el movimiento tranquilo y constante de la creencia que honra a Dios. Ha aprendido que la fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir seguir caminando incluso cuando el terreno se siente incierto. Es elegir creer que una puerta cerrada no significa un futuro cerrado. Es creer que el silencio de Dios no es ausencia y que las demoras no son negaciones. Así que cuando otros se rinden, Él insiste. Cuando otros entran en pánico, Él ora. Y debido a esa persistencia, experimenta un avance tras otro. No ve los obstáculos de la misma manera que los demás. Mientras que la mayoría de la gente ve los muros como callejones sin salida, Él los ve como oportunidades para que Dios se manifieste. Cuando los recursos escasean, no se hunde en la desesperación, mira al cielo. Cuando las relaciones fracasan o los planes se derrumban, no se deja llevar por el miedo, se queda quieto y espera que Dios le abra el camino. Y Dios siempre lo hace. No siempre como esperaba, pero siempre de una manera que revela la mano de Dios en el tiempo. La gente puede mirar su vida y preguntarse cómo sigue superando, cómo sigue levantándose después de las decepciones, cómo sigue creyendo cuando otros se habrían dado por vencidos. La respuesta es simple. Confía en el Dios que no puede fallar. Y esa confianza da origen a lo milagroso. Puede que no siempre sea instantáneo ni parezca dramático, pero siempre es real. Porque lo imposible no siempre se trata de milagros ostentosos. A veces se trata de corazones sanados, paz restaurada, puertas abiertas silenciosamente y fuerza dada justo cuando se necesita. Con el tiempo, el hombre que confía solo en Dios se convierte en un testimonio vivo. Su vida cuenta una historia que no se puede explicar solo con el esfuerzo. La gente ve el fruto, pero no siempre ve la raíz. Fe profunda, obediencia silenciosa, confianza inquebrantable. Y es ese sistema de raíces oculto bajo la superficie lo que le permite capear las tormentas y mantenerse firme. No se derrumba bajo presión porque sabe que su fundamento es Dios, y Dios no se tambalea. Un destino como este lo cambia todo. Cambia su forma de hablar, de soñar, de entrar en una habitación. Ya no limita sus expectativas a lo que puede lograr. Espera que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Y esa expectativa atrae el cielo a la tierra. Esa expectativa crea espacio para lo milagroso. Esa expectativa abre lo imposible. Así que, incluso cuando se enfrenta a una situación que parece desesperanzada, entra con esperanza, no en sí mismo, sino en aquel que divide los mares, resucita a los muertos, multiplica lo pequeño y trae belleza de las cenizas. Lo ha visto antes y sabe que lo volverá a ver. Su fe no es perfecta, pero es persistente. Y por eso lo imposible se vuelve posible. Lo inamovible comienza a moverse. Lo impensable se hace realidad. No por la fuerza ni por la fama, sino mediante la obediencia fiel. Su fe abre lo imposible y a través de ella se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Es espiritualmente inquebrantable. El hombre que confía solo en Dios no puede ser conmovido por el miedo, abrumado por la presión, ni cegado por el orgullo. Aunque el mundo a su alrededor suba y baje, se estremezca y tiemble, su alma permanece firme. No es perfecto, pero está plantado. Su paz no proviene de lo que posee, a quien conoce ni de cuánto control tiene. Proviene de aquel que lo mantiene todo unido. Cuando todo a su alrededor es incierto, su espíritu es firme. Está cimentado no en las emociones, sino en la verdad eterna. Esta estabilidad no llega de la noche a la mañana.
Se construye a través de las pruebas, se forja en el dolor y se prueba en silencio. Proviene de enfrentar tormentas y descubrir que Dios sigue presente en medio de ellas. Proviene de caminar por valles y comprender que las sombras no significan abandono. Con el tiempo, el hombre que confía solo en Dios aprende a mantenerse firme cuando otros caen, a mantener la calma cuando otros entran en pánico y a confiar profundamente incluso cuando el camino a seguir no está claro. Sus raíces se profundizan, no porque la vida haya sido fácil, sino porque eligió creer cuando la creencia no era conveniente. El miedo no puede controlarlo porque sabe quién está en control. Eso no significa que nunca sienta miedo, pero significa que el miedo nunca toma la decisión final. No se deja llevar por los imprevistos de la vida. Se deja llevar por lo que Dios le dijo. Su confianza no se basa en el resultado, se basa en la presencia de Dios. Y por eso permanece inquebrantable. El orgullo no lo domina porque sabe de dónde viene su fuerza. No pretende tener todas las respuestas. No necesita ser la voz más fuerte de la sala. Sabe que todo lo que tiene, todo lo que es por la gracia. Camina en humildad. No porque piense menos de sí mismo, sino porque piensa más en Dios. El orgullo no puede prosperar en un corazón completamente rendido, y porque está rendido, es fuerte. El orgullo construye una torre frágil, pero la humildad construye una base inquebrantable. La presión no lo quiebra porque no intenta impresionar al mundo. No vive para los aplausos, no busca la validación. Sabe quién es y quién es su Dios. Esa identidad lo libera de la agotadora carrera del rendimiento. No mide el éxito con los estándares de los hombres, sino con la fidelidad de su obediencia. Así que, cuando la presión aumenta, cuando las expectativas aumentan, no entra en pánico, ora, escucha, espera, y luego avanza en paz, sabiendo que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Su paz es un misterio para los demás. Se preguntan cómo puede mantenerse tan tranquilo en el caos, tan esperanzado en la decepción, tan alegre en la incertidumbre. Pero no es una paz superficial. No es negación ni ignorancia. Es una paz arraigada. Una paz que proviene de confiar en Dios más que en las circunstancias. Sabe que vendrán tormentas, pero también sabe quién las calma. Sabe que el dolor es real, pero también lo es la sanación. Sabe que la demora no es negación y que el silencio no significa ausencia. Por eso, camina por la vida con una firmeza que inspira a otros. Hay un peso en su presencia, sin ego, sino llena de sustancia. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando actúa, lo hace con intención. No desperdicia palabras ni busca dramatismo. Protege su espíritu porque sabe que la fuerza espiritual no es solo para presumir, es su armadura, su combustible, su ancla. Se mantiene cerca de Dios porque sabe que es la única manera de mantenerse fuerte. Se alimenta de la palabra, adora en silencio y escucha más de lo que habla. Y por eso, nunca está realmente solo. Camina con la presencia de Dios donde quiera que va. La gente puede malinterpretarlo. Puede que piensen que es demasiado callado, demasiado diferente, demasiado intenso, pero lo que no ven es el fuego interior. Un fuego que arde con firmeza, no de forma ostentosa. Un fuego que lo mantiene vivo cuando el mundo se siente frío. Un fuego encendido por la fe y alimentado por la confianza. No necesita demostrar su valía porque sabe quién va antes que él. Por eso no se derrumba ante las críticas ni se desmorona cuando las cosas salen mal. Él es espiritualmente inquebrantable. No porque la vida haya sido fácil, sino porque está firmemente sostenido por aquel que nunca lo suelta. Dios honra la confianza radical. Puede que no siempre sea visible para los demás, o incluso para nosotros mismos en ocasiones. Pero cuando un hombre decide depositar toda su confianza y esperanza solo en Dios, algo extraordinario comienza a manifestarse. Este tipo de confianza no es casual ni conveniente, es profunda, inquebrantable y a menudo malinterpretada. La gente puede verla como necedad, ingenuidad o incluso debilidad.
Puede que se pregunten por qué alguien se aferra a la creencia cuando las circunstancias gritan derrota, pero Dios ve de otra manera. Él honra esa confianza radical con bendiciones que van mucho más allá de la riqueza material o la fama mundana. La deshonra no siempre llega rápidamente ni de la manera que esperamos. A veces se esconde en tiempos de espera, obediencia silenciosa y fidelidad invisible. El hombre que confía solo en Dios aprende a caminar con paciencia, porque sabe que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece demorado. Entiende que lo que parece silencio o inactividad a menudo es la manera en que Dios prepara algo mayor. Él sabe que la recompensa no siempre es inmediata, pero siempre segura. Esta confianza paciente, incluso en ausencia de resultados visibles, es en sí misma un tesoro, uno que Dios atesora profundamente. La recompensa de Dios por la confianza radical a menudo se encuentra en la paz. No cualquier paz, sino una paz divina que sobrepasa todo entendimiento. Es una calma que fluye al saber que tu vida está segura en las manos del Creador. Cuando las tormentas arrecian, cuando las presiones aumentan, cuando todo parece desmoronarse, esta paz es el ancla que mantiene al hombre firme. No depende de las circunstancias ni de la aprobación humana. Es una seguridad interna de que Dios está obrando tras bambalinas, de que ninguna situación escapa a su control. Esta paz es un don otorgado solo a quienes se atreven a confiar radicalmente, a quienes se aferran a la fe cuando es difícil. Más allá de la paz, Dios honra la confianza radical con propósito. El hombre que deposita su confianza únicamente en Dios descubre que su vida cobra un nuevo significado. Se encuentra alineado con una misión divina mucho mayor que sus propias ambiciones. Su confianza abre puertas a oportunidades que sirven a otros, elevan a las comunidades y glorifican el nombre de Dios. No se trata de ganancia personal ni reconocimiento, se trata de formar parte de algo eterno. Este propósito impulsa la resiliencia y la valentía, dándole fuerza para seguir adelante incluso cuando el camino es empinado y solitario. Este impacto, la diferencia tangible que se logra mediante una vida entregada, es otra forma en que Dios honra la confianza radical. Puede que el mundo no siempre lo note, pero es evidente para quienes observan con atención. Vidas cambian, la esperanza se restaura y la luz brilla en la oscuridad gracias a la fidelidad de quien se atrevió a confiar plenamente. El hombre que depende solo de Dios se convierte en un catalizador de transformación. Su historia, su obediencia y su fe se extienden de maneras que ningún esfuerzo humano por sí solo podría lograr. Su impacto es un testimonio que desafía toda explicación, excepto como obra del poder divino. Aunque el mundo puede recompensar el éxito rotundo y los triunfos visibles, los honores de Dios suelen ser silenciosos y profundos. Vienen en momentos de quietud, en actos de bondad, en un carácter inquebrantable y en un fruto espiritual que perdura. Este tipo de honor no está sujeto a fluctuaciones ni críticas. Se mantiene firme tanto en épocas de pruebas como de triunfos. Es una corona que no se puede perder ni quitar, porque es dada por el Rey de Reyes. El hombre que solo confía en Dios lo entiende bien. Él no persigue recompensas mundanas ni busca la aprobación de la gente. Su mirada está fija en lo eterno y su corazón está satisfecho al saber que Dios ve su fidelidad. Incluso cuando es malinterpretado, burlado o pasado por alto, él permanece firme. Él sabe que el honor de Dios será revelado a su debido tiempo. Y cuando llega, supera todas las expectativas, trayendo una alegría, una satisfacción y una gloria que ninguna riqueza terrenal puede igualar. Esta confianza radical también cultiva la humildad. El hombre que confía plenamente en Dios recuerda constantemente que Él no es la fuente de su propio éxito. Él no es dueño de su destino, sino servidor de una voluntad superior. Esta humildad lo mantiene firme y abierto a la guía de Dios. También lo hace accesible, compasivo y sabio. La gente se siente atraída por su autenticidad, porque brilla con la luz de alguien que camina en verdadera dependencia de Dios. La confianza radical transforma la identidad. Enseña al hombre que su valor no se encuentra en logros, posesiones o estatus, sino en ser hijo amado de Dios.
Esta comprensión nos libera de la ansiedad, del miedo y de la necesidad de demostrar lo que uno quiere. Reemplaza el esfuerzo por el descanso, el afán por la entrega, el esfuerzo por la fe. Y en esa libertad fluye naturalmente el honor de Dios. Porque el honor no es algo que se gana con el esfuerzo, sino algo que se otorga a quienes confían. Cuando Dios honra la confianza radical, también la fortalece. El hombre que se atreve a poner plenamente su vida en las manos de Dios se encuentra renovado por el coraje y la esperanza. Está equipado para enfrentar desafíos, superar obstáculos y seguir caminando hacia adelante. Este refuerzo divino garantiza que la confianza no vacile, sino que se haga más profunda, más rica y más resistente con cada prueba. Se convierte en una fuente de fortaleza que lo sostiene durante todas las estaciones. Al final, el honor de Dios es un testimonio del poder de la fe. Es un recordatorio de que confiar solo en Dios nunca es en vano. Aunque esté oculta o mal entendida por un tiempo, esa confianza es una semilla que produce una cosecha mucho mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Es recompensado no solo con bendiciones, sino con la presencia de Dios, el cumplimiento del propósito y un impacto que resuena por la eternidad. El hombre que confía solo en Dios recorre este camino, sabiendo que la confianza radical es la clave que abre las más ricas bendiciones de Dios y el honor eterno.